Tenemos que ir a conversar ahora con los invitados. Tenemos a Miguel Zurún Hernández, que es el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, que el Señor los bendiga, que bendiga a todos los amigos televidentes. Para mí es una honra, un honor estar aquí. Y nada, soy todo oídos. Mire, hay un affair bastante curioso y yo quisiera que antes de usted hacernos cualquier tipo de apreciación personal, nos ponga en contexto un poco lo que está ocurriendo, porque es un hecho singular. Nunca se había conocido de un caso en que al presidente de la Suprema Corte de Justicia se le somete y tiene que acudir a defenderse. Entonces cuéntenos qué es lo que está pasando con Luis Henry Molina, qué es lo que ha llevado a que esto llegue hasta el punto en que está. Mira, real y efectivamente uno no deja de sorprenderse de la capacidad de asimilación de la sociedad dominicana, porque lo que está aconteciendo en lo que es el sistema de justicia como tal, porque de nada vale que tú tengas un ministerio público, que tengas abogados buenos, cuando quien decide está atravesando una crisis institucional nunca vista. Nunca en los 144, 147, desde la independencia de la República Dominicana, nunca hubo una situación tan grave como la que está afectando al Poder Judicial. Y esto comenzó desde el mismo instante en que él asumió sus funciones. Y me refiero al magistrado Luis Henry Molina. Inmediatamente inició tomando una serie de medidas que afectaron lo que era el normal desenvolvimiento de ese órgano tan importante para la tutela de los derechos fundamentales, comenzando por la realización de nombramientos, que luego fue de nombramientos en puestos claves, como es la dirección administrativa, como es la Contraloría, como es compra, como es, que es lo mismo administrativo que carrera judicial, de personas que venían siguiéndolo en las distintas instituciones donde él fue funcionario, con el agravante de que se fueron celebrados concursos para amañados, irregulares, tan irregulares como es el hecho de que un abogado, y pongo el caso del señor Ángel Brito, que actualmente es el director administrativo y director de la carrera judicial del Poder Judicial, una persona que es abogado, que no tiene formación académica en materia administrativa ni de gerencia, pues de pronto resulta ser seleccionado en un supuesto concurso por oposición por encima de personas con todas las preparaciones académicas en materia administrativa y hasta con maestrías. Pero no solamente fue ese caso. Pero Zurún, la gente va a manejar instituciones con su equipo de confianza. ¿Usted no creía que Luis Henry fuera con la gente que le sirvió en Indotel o en el 6RD, no sé? Es que ese es el problema. Usted no puede manejar el Poder Judicial como usted maneja una institución que es manejada por políticos. Lamentablemente él fue con esa mentalidad y con esa mentalidad está generando la destrucción completa. ¿Y si esas personas tenían mérito para ocupar ese cargo? Le estoy hablando un dato muy curioso. Una persona que es abogado, que lo que tiene es una maestría en materia de derecho bancario, resulta electo por encima de personas con todas las calificaciones del mundo, con experiencia en materia administrativa. O sea, eso tiene que llamar la atención. Pero ese no fue el único problema. El problema es que desde el principio comenzó con una serie de... El sometimiento a Luis Henry, ¿por qué se le somete a Luis Henry, presidente de la Suprema Corte de Justicia? Y en el caso de que esto prospere y ustedes tengan ganancia de causa, ¿qué es lo que puede pasar? Mira, el primer sometimiento aconteció en los meses de agosto, julio, si mi memoria no me engaña, por un grupo de abogados de Santiago. Nosotros somos bastante cuidadosos al momento de interponer ese tipo de acción. ¿Cuál es el origen? Muy sencillo. Llega la pandemia, el magistrado Luis Henry Molina, que tiene intenciones totalmente descabelladas respecto a la forma en que debe administrarse justicia, porque es una forma totalmente elitista, apartada de lo que es la verdadera vocación de servicio que debe caracterizar un funcionario público, pues decide aplicar la digitalización de todos los procesos virtuales, con el agravante de que esos procesos y esos programas informáticos que fueron aplicados
lo hace con contratistas relacionados y lo hace al margen de, del consenso de los principales entes que tienen vida en el sistema de Pero justicia. ese pleito lo perdió porque ya el Tribunal Constitucional decidió que eso no puede ser. Pero que hay un problema. Lo hace a través de 7 resoluciones emitidas por el Consejo del Poder Judicial, resoluciones que modificaron la normativa de enjuiciamiento de la República Dominicana en todas las materias. Y instauró no solamente el problema de las audiencias virtuales, que son un grave problema específicamente en materia penal, porque como todo el mundo sabe, hasta un estudiante de primer grado de la universidad, las audiencias virtuales en ninguna parte del mundo pueden celebrarse cuando se analizan elementos probatorios. Las audiencias virtuales, en los pocos países donde se realizan para audiencias de mero trámite, de mero procedimiento, porque no hay forma posible de analizar un elemento probatorio a través de una computadora. Se viola el principio de inmediación, se vulnera el contacto directo de las partes con esa prueba y hasta la contradictoriedad. Doctor, se hicieron centenares de juicios virtuales. Ese es el problema. Pero, y entonces los resultados de esos eventos. ¿A quién afectó eso? A las personas de escasos recursos económicos. Pero la culpabilidad no es de Henry Molina. ¿Era una pandemia? Perdóneme. No, era una pandemia. ¿Había o no había pandemia? Sí. ¿Había posibilidad de asistir a los tribunales? Mire, la situación que se generó con la pandemia fue meramente la excusa. Tan es así. ¿Meramente? No excusa. ¿De excusa? Es meramente una excusa. No, doctor, la pandemia, era una emergencia. doctor. Pero me permiten, por favor. Sí. Mire, ¿por qué decimos que fue una excusa? Perfecto. No hay ningún tipo de inconveniente. Hay una pandemia, hay que tomar una medida, eso se lo entiende cualquiera. Correcto. Pero a partir de junio, las cosas continúan igual. Hoy, las cosas continúan igual. Pero no solamente fue el sistema. Pero, doctor, recuerde que todavía los horarios nada más se han modificado en el distrito y en Higüey, pero el resto del país todavía está en emergencia. Es que hay un La detalle. administración pública se normalizó, ya no hay horario para la administración se pública. normalizó. Y le voy a poner un ejemplo. El ¿Y problema, todas las audiencias siguen virtuales? por ejemplo, en el departamento judicial más grande de la República Dominicana, la Corte de Apelación Civil celebra el 97% de las audiencias virtuales porque el señor Luis Henry Molina... No, pero ya debe ir cambiando. No, que es un problema. No, que hay una decisión del Reitero, eso que decía él, que decía el magistrado, que era por la pandemia, está desmentido por los hechos porque él desmanteló gran parte de las salas de audiencia, incluyendo lo de la Corte de Apelación. Eso es verdad, eso está desmantelado. Pero Lo ¿cómo que desmante- desmanteló? ¿Pero y para hacer qué? Porque Para que se hagan no, virtuales, es verdad, para que se hagan virtuales. Lo en algún momento íbamos a volver a la normalidad. Lo desmanteló para forzar su proyecto. Pero el ¿Cuál problema es el proyecto? o la digitalización de que no teníamos que ir a audiencia, No, de que pero- todo tenía que hacerse a través de una computadora Como quiera hay una decisión del y de que la TSE. justicia fuera manejada por 2 o 3 contratistas. No, pero el problema no solamente No, fueron porque las así audiencias. como le digo una cosa, le digo la otra. Pasada la pandemia y estamos pasando, hay que volver a la normalidad. Desde junio pasado. Pero no se agrava solamente por el problema de las audiencias virtuales. El problema más grave es el problema de la falta de acceso a los expedientes. El Tribunal Constitucional, les pongo un ejemplo, en pandemia, cerró. Celebró las audiencias que son de mero trámite, porque son conclusivas, no se analizan elementos probatorios virtuales, pero la Secretaría estuvo abierta. Los accesos a los expedientes estuvieron intactos. Hoy en día, usted me contrata para un proceso, la acaban de demandar, la contraparte deposita, yo no sé yo no tengo acceso. Yo tengo que solicitar por la vía virtual la fijación de audiencia, los inventarios que se depositaron, depositar por la vía virtual también en unos centros que se inventaron porque desmantelaron todo el sistema secretarial. Los documentos, nunca hay forma de accesar a los expedientes y no solamente para los abogados, para los propios jueces. Surún, entonces en el caso del sometimiento actual al presidente de la Suprema Corte de Justicia, digamos, si él perdiera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mira,
estamos ante, evidentemente, acusaciones muy graves porque hay usurpación de funciones porque modificó la ley de enjuiciamiento. Si él entendía que estábamos en pandemia, él perfectamente pudo haber acudido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia y que con esa iniciativa de ley, siempre sobre la base de las garantías tutelares, como ocurrió en España, que ya no hay audiencia virtual en España precisamente por eso, pues sometía al Congreso y el Congreso se lo aprobaba inmediatamente. No, él decidió usurpar las funciones del Congreso Nacional. Él decidió abusar, coartando el acceso a la justicia de todas las personas, no solamente de los abogados, del ciudadano y de los medios de comunicación. Ustedes, los medios de comunicación, no tienen forma de acceder a los distintos expedientes. ¿Qué aconteció? Que real y efectivamente esas infracciones, esos delitos que fueron planteados en los distintos elementos probatorios, fueron confirmados no solamente por una sentencia del Tribunal Constitucional, porque lo más grave es que desde agosto del año pasado, un juez del sistema de justicia de la República Dominicana, en una audiencia presencial, descendió de los estrados, un tribunal superior administrativo, y le dijo al Consejo del Poder Judicial: ustedes están violando la tutela judicial efectiva, ustedes están usurpando funciones. Les ordenó que aperturaran los tribunales y las secretarías, porque evidentemente es una violación a un derecho fundamental. Eso ciertamente ocurrió, pero mire una cosa ya, antes de que se nos vaya usted. Si a Luis Henry lo condenan, entonces nos quedamos sin presidente de la Suprema Corte de Justicia. No si lo condenan, si inmediatamente se confirme el estado de subyúdice del presidente de la Suprema Corte de Justicia, automáticamente el presidente queda suspendido en el ejercicio. ¿Hay precedente de esa situación? Nunca, no hay precedente ni siquiera de que a un presidente de la Suprema Corte de Justicia, un tribunal constitucional le dice, le anula todas las resoluciones y confirma que ha cometido usurpación de funciones. Pero no solamente eso. ¿Habría que hacer un juicio político para la destitución del presidente de la Suprema o cuál sería el procedimiento? Tiene que hacerse obligatoriamente para la remoción del actual presidente de manera permanente un juicio político. Lo más preocupante no es los hechos que están planteados. ¿Y cuál sería el escenario de juicio político? La Cámara de Diputados tiene que iniciar una investigación, determinar que existen elementos, faltas cometidas en el ejercicio de las funciones, como en efecto las hay, y presentar una acusación ante el Senado de la República y el Senado decide. O sea, la Cámara de Diputados actúa como Ministerio Público. Sí. Automáticamente eso ocurre, él está suspendido de sus funciones. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es lo que está aconteciendo con todo y sentencia del Tribunal Constitucional, con todo y acusación. En este momento, en febrero pasado, fuimos convocados junto con todas las asociaciones de jueces para discutir el problema de... ¿Y quién designa el sustituto en caso de...? No, está designado. El sustituto es el primer sustituto que está de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién es ahora? Es el magistrado Carbucia. Ah, Carbucia. Raymond Carbucia. Todos lo conocemos, y perdónenme, lo conozco por Raymond. El problema más grave en lo que está aconteciendo en este momento es que en febrero pasado nos convocan a todos para discutir el asunto del escalafón judicial. No estuvimos de acuerdo con todo, pero aceptamos la resolución número 001-2021, que establece el artículo 80 de la ley 327 de carrera judicial, que debía permanecer esa resolución de escalafón judicial, que es la colocación de los jueces en prioridad de ascenso, por lo menos un año. Pues esa resolución comienza a ejecutarse, se le asignan los puntuajes a todos los jueces, pero porque su gente no tiene posibilidad alguna de ser ascendido, en agosto pasado, pues de golpe y porrazo, decidieron anular la resolución, anularla no, derogarla, y anular la puntuación de absolutamente todos los jueces. En este momento, el próximo martes, los jueces de la República Dominicana sometieron al magistrado Luis Henry Molina por abuso de poder, los jueces de la República Dominicana. Gracias por su tiempo. Vamos a ver. Dios lo bendiga. Esperemos el resultado. Miguel Zulún Hernández, presidente del Colegio de Abogados.